La poda es un momento que no sé muy bien por qué nos encanta. Nos encanta podar en general, nos encanta hablar de él y sobre todo subir fotos de nuestras tijeras y de nuestras cosas en Instagram. Y no sé por qué, la verdad es que no sé muy bien por qué nos gusta tanto. A veces tengo la sensación de que nos gusta sentirnos un poco cowboys y es un buen momento porque está relajado, y otras porque es ese momento del año en el que estás empezando a planificar la campaña, la siguiente añada, y es un momento en el que todavía no la has cagado. Entonces todo, absolutamente todo lo que piensas y todo lo que te propones está todavía en el reino de lo posible y es muy ilusionante y mola. Tenemos un problema que en Casa Vinícola Molinías, antes de empezar a podar, necesitamos hacer algo bastante concreto. ¿Y por qué? Pues porque nos hacen una labor terrible. Este año se nos ha retrasado un poco, normalmente se empieza a podar para el Puente de la Constitución. El ganadero que nos trae las ovejas no pudo traerlas entonces, las trajo a principio de mes, de enero, y lo que hacen las ovejas es pasar y comer toda la hierba y pisarlo todo, y ya después de ellas podamos. ¿Por qué podamos después? Pues porque si podamos antes, pueden ramonear y jugar con las cepas. Y eso es una putada, porque si comen antes de podar, aunque se coman las puntas de los racimos, de los pámpanos, perdón, de los sarmientos, no me salía, no le hacen daño a la planta. Las yemas que nos importan, todo eso se va a quedar fuera con la poda. Entonces tienen que venir. Así que este año nos hemos estado esperando un mes, casi de brazos cruzados, para empezar a podar. Y en el momento que hemos empezado a podar, que podíamos empezar a podar porque ya habían venido las ovejas, la lluvia. Nos ha ocurrido esto. Llevamos 3 semanas de una lluvia brutal, incesante, todos los días llueve, algunos días muchísimo, está el suelo empapado. Ha llovido tanto que el suelo, la tierra está muy blanda, y este árbol, pedazo de árbol, todo el barranco de Molinías y ese pedazo de árbol de ahí, que debía llevar, qué sé yo, la de años agarrado a esta ladera, esta noche, que acabo de contar esto así, ha dicho adiós. Hay una humedad terrible y eso nos impide podar. ¿Por qué? Porque al final podar no deja de ser hacer una herida, y si hay humedad es más fácil que los hongos de la madera se desarrollen. La humedad le va bien a los hongos y claro, si hay humedad no podemos podar. Así que este primer capítulo de lo que es un año entero, un ciclo completo de cultivar una viña en los bordes del mapa, en lugar de ir de poda, que es de lo que me gustaría hablar hoy, va a tener que ir de lo otro, de las ovejas, y de cómo las utilizamos, por qué las utilizamos, qué riesgos tienen y por qué nos ayudan tantísimo y potencian tantísimo la viticultura regenerativa. Vamos. ¡Vamos, venga! Son muy pesadas estas ovejas, muy valientes. De hecho, fíjate, se cuelan por todo. Y aquí están. A ver si no se asustan y os puedo explicar. La razón por la que metemos ovejas y nos ayudan tanto, la primera razón es que toda esta hierba que tenemos en la viña, ya he contado alguna vez que hacemos viticultura regenerativa bastante extrema, si tuviéramos que retirarla toda a mano, nos costaría un dineral. Y no solo eso, que ese retirado de la hierba
no sería tan bueno, porque con las herramientas nunca puedes acercarte tanto a las zonas de las cepas, porque tienes riesgo de dañarlas, y los animales sí lo hacen. Desde que acaba desde la vendimia, es decir, desde que ya no tenemos uvas en las cepas, y las cepas ya requieren menos agua, menos recursos hídricos, nosotros regamos mucho, salvo que llueva, que este ha sido el caso de este año, para que este suelo genere mucha masa, para que se active mucho el suelo, las raíces, los microorganismos, y toda esta masa, toda esta hierba crezca y sea lo más alta posible. Y cuando llega a ese punto, es cuando metemos las ovejas. ¿Por qué? Porque hay más comida para las ovejas, porque las raíces, si una planta es más alta, sus raíces también son más profundas, han roto más suelo, han prospectado más suelo, hay más vida en el suelo, y hace que las ovejas estén más tiempo aquí. Tardan más tiempo en comerse la hierba, y eso significa que cagan más en la hierba, y que mean más sobre la hierba, sobre el suelo. Esa es la segunda razón. Hacer un abonado que en cantidad no es muy grande, pero sí en intensidad de vida. ¿A qué me refiero? A que estos pequeños pellets vienen directos del estómago de las ovejas. Y el estómago está lleno de microorganismos que se dedican a descomponer los alimentos en nutrientes. No es lo mismo, un alimento hay que descomponerlo para que sea un nutriente. Y estos microorganismos lo hacen en el estómago. Y esos microorganismos son los que van a seguir haciendo en el suelo, adaptándose y viviendo en el suelo. Entonces cagan, mean, la orina no tiene tantos microorganismos, pero tiene un contenido muy alto en nutrientes, en nitrógeno, está más purificada que las heces, y además hacen un efecto mucho más importante. Es un efecto del que yo había leído, pero no sabía que era tan importante hasta que lo vi. Tardamos bastante tiempo en meter ovejas aquí, por las razones que sea, y nos sorprendió mucho cuando vimos el impacto. Y ese tercer efecto es la pisada. Y más estos días de lluvia. Ahora, hoy hace un día bastante bueno, que han caído unas pocas gotas, pero el suelo está blando. Y ese suelo blando, junto a la pezuña de la oveja y toda la mierda que han cagado, hace que lo metan, que sean capaces de acelerar mucho el proceso en el que la hez, los microorganismos, los nutrientes, se metan en el complejo húmico del suelo, lo que es el complejo trófico del suelo. ¿Qué significa eso? Que toda la mierda y sobre todo toda esta hierba más blanquecina, que esto, si se tiene que degradar solo con el sol y el aire, le va a costar mucho, entra en ese digestor que es el suelo, y todos los nutrientes, toda la materia orgánica que hay aquí, una vez está ahí, chafada y rota y digerida por esos microorganismos que hay tanto en el suelo como metidos por las ovejas, se va a descomponer mucho más rápido. Es decir, la hierba amarilla, la hierba invernal, o bien es comida o bien es pisoteada y metida al suelo. Y eso hace que la cantidad de vida, la cantidad de nutrientes y la cantidad de materia orgánica, de complejo húmico en el suelo disponible, sea mucho más alta. Luego nos queda a nosotros repasar estos cantos de maleza, que es un proceso en el que todavía estamos, porque son muchos muros y mucha maleza, y estos años está siendo muy largo y no tenemos recursos para todo, y vigilarlas muy bien. Hay que moverlas mucho a las ovejas, y especialmente a estas ovejas, porque estas ovejas son muy rústicas, comen muchísima madera. Y eso tiene un problema, que es que cuando se aburren o cuando no tienen comida, o una mezcla de las dos, empiezan a ramonear las cepas. Pero las ramonean mucho más que ninguna otra oveja que hubiéramos tenido hasta ahora. No sé qué tienen estas ovejas, que son mucho más valientes que todas las que habíamos tenido hasta ahora. Y eso hace que las tengamos que mover muy rápido y muy a menudo. Estamos moviéndolas entre cada 24 horas, 12 horas, dependiendo de la superficie y dependiendo del tamaño de las cepas. Las cepas más grandes, en principio, tienes más margen de que coman sarmiento hacia atrás. Por suerte no hemos visto que muerdan la corteza de lo que es la planta, entonces nos está tocando moverlas cada día. Pero además es que son muy tozudas y se escapan de los vallados enseguida. Entonces estamos haciendo un trabajo muy fino de manejo de ganado dentro de las viñas. Y esas son las razones por las que tenemos que esperar para empezar a podar, aunque este año con la lluvia todo se ha retrasado, pero bueno, ha servido para explicar esto. No sé si se percibe bien, pero es que está
llanito, llanito, llanito. No somos capaces de mantenerlo con medios mecánicos así en todo el año. Entonces, aparte de comernos la hierba, de quitarnos ese trabajo, hacemos una cosa brutal que es esta, que es cagar y mear. Eso no lo puedo encontrar. Pero no solo cagar y mear, también aquí se ve la huella. Esas cagadas, esas meadas las pisan, y más estos días de lluvia, y aceleran mucho la recuperación del suelo porque meten toda esa materia orgánica y todos esos microorganismos vivos, los meten en el sueño con las uñas. ¿Ves? Los ponen aquí dentro del complejo del suelo, y ahí se acelera muchísimo. El cambio que notamos de meter ganado, ¿no?, en los suelos ha sido brutal. Tiene sus riesgos, porque fíjate aquí, cualquiera de estas cepas, esta mismo, está bastante tocada. Pues allá, sobre todo cuando se aburren, van mordisqueando. Aunque estas ovejas que nos han traído este año son muy rústicas y comen más madera de la que habíamos visto nunca. Se nota que son de Ceresa, del pueblo de mi mujer, pero de Rebe. Pero bueno, no pasa nada porque las hemos sacado a tiempo, nos despistamos, cayó una nevada, entonces claro, pues no tenían otra cosa que comer ni con la que jugar. Entonces bueno, aquí no pasa nada porque la yema, que no se enfocó, que la yema de continuidad será esta, cortaremos aquí y aquí, o por ejemplo en esta sería aquí, ¿no?, estas dos de aquí, y los cortes son por encima de lo que han mordido. Entonces bueno, no será lo más, no es lo idóneo, pero no es lo más grave. Esto ya es peor, por ejemplo. Esto sí que es una putada. Esto es una putada porque esto no lo había visto. Cago en su puta madre. Esto sí que es una putada. No hay muchas porque esta es la primera que veo y llevo varios días, pero hay que tener mucho cuidado. Eso fue las horas que estuvieron con la nevada, nos jodieron, joder, nos hicieron un poco de daño. Bueno, no es idóneo, pero es lo que es, compensa el susto, espero. Y además también se comen todo esto de aquí, toda esta maleza que va creciendo en los cantos, que no retiramos nunca del todo porque siempre hace, bueno, más diversidad, pero bueno, porque es un trabajazo. ¡Hala! Cago en la leche.